Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, este tiempo de discipulado. Para mí es un privilegio estar en las manos de Dios y ser instrumento para el crecimiento de muchos en el cuerpo de Cristo. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito y vamos para el capítulo 3. En el capítulo 3, Dios está enseñándole a Tito que la iglesia se perfecciona con obras buenas. Recuerde que el libro de Tito básicamente está diciendo que la iglesia se perfecciona con liderazgo calificado, con sana doctrina y ahora con obras buenas. El liderazgo calificado enseña la sana doctrina y la sana doctrina produce el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Recordando siempre que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el capítulo 3 exactamente está hablando de esas buenas obras que realmente el Espíritu Santo opera en nosotros para el cambio que debe darse en nosotros y el cambio que debe darse realmente en la iglesia general. Como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El proceder antiguo pasó, he aquí, todo es nuevo, un nuevo obrar. Las obras que Dios ha preparado de antemano son aquellas que el Espíritu Santo realmente quiere y está obrando en su iglesia. Así que vamos a orar y nos disponemos para estudiar en este momento. La iglesia se perfecciona con obras buenas. Y hoy específicamente vamos a hablar de las buenas obras de la iglesia. Así que oremos y con disposición delante de Dios, abrimos las Escrituras. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos a ti, Señor, para seguir siendo formados, para seguir siendo capacitados, para seguir siendo llevados a la plenitud del Hijo de Dios, a la plenitud de Cristo. Gracias porque tú empezaste la obra en nosotros, gracias porque tú la has traído hasta el día de hoy y tú la terminarás. Gracias, oh Dios, porque un día veremos el rostro de Cristo, seremos manifestados juntamente con Él en gloria y disfrutaremos su gloria y su plenitud, su perfección por los siglos de los siglos. Nos alegramos de seguir en este proceso, nos alegramos de tener este tiempo, este espacio para estudiar y ruego tu misericordia para mí y para cada uno de mis hermanos que hoy estudian, Dios. Y oro para que esta palabra corra y sea glorificada, llegue a los confines de la tierra, Dios, a través de todos estos medios. Gracias, Dios, por aquellos que disponen su corazón para aprender. Nos alegramos y nos gozamos en ti y descansamos en tus brazos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia se perfecciona con obras buenas. Básicamente vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11 con este tema. Pero vamos a mirar específicamente algunos versículos inicialmente. Creo que vamos hasta el versículo 7 hoy. Vamos a ver si logramos llegar hasta allí. Lo primero que vemos es las buenas obras de la iglesia. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, allí básicamente está empezando la primera obra y es el servicio. En esta parte de las buenas obras de la iglesia, Pablo le va a hablar a Tito tres cosas específicas. El servicio correcto, el amor correcto y el testimonio correcto. Realmente el servicio correcto empieza realmente con la sujeción a las autoridades. Vamos a mirar en el libro de Marcos, capítulo 10, por favor, un momentico. Allí en el libro de Marcos, recuerde que el libro de Marcos, el tema central del libro de Marcos es Jesús es el siervo fiel de Jehová. Cada evangelio tiene su tema principal y Marcos habla del servicio y muestra a Jesús realmente como el siervo fiel de Jehová, aquel que realmente agradó al Padre, le obedeció al Padre y cumplió la voluntad del Padre. Y allí en Marcos 10:45 Jesús es muy claro cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una de las cualidades
prioritarias, básicas y fundamentales del siervo es la sujeción a la autoridad. Y miren lo que dice el versículo 1. Recuérdales a la iglesia, a los hermanos, a las congregaciones que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Muchos cristianos no entienden que una de las mejores obras es la sujeción. El reconocer quién está al frente, a quién se le ha dado la gracia de tener la autoridad. ¿Quién está al frente para gobernar? ¿Quién ha sido colocado al frente para guiar? ¿Quién ha sido colocado al frente para estar pendiente y tener control de todo lo que se ha encargado? Uno de los principios básicos del discípulo es la obediencia. Cuando estudiamos las Escrituras y vemos los 4 evangelios, cuando Jesús llamó a sus discípulos, una de las cualidades propias del discípulo es que lo dejaron todo y lo siguieron. Lo dejaron todo y lo siguieron, porque lo reconocieron como autoridad. De hecho, los discípulos lo reconocían como el Mesías, como el enviado de Dios, como aquel que había de venir, aquel que ellos estaban esperando, aquel que cambiaría realmente a Israel. Aunque su gobierno es futuro, ellos lo reconocieron realmente como el rey de Israel. Y por eso en este versículo 1 dice, recuérdales, porque la iglesia debe saberlo. Y de hecho la iglesia lo sabe, que hay que sujetarse a la autoridad. Ahora, una cosa es la sujeción, otra cosa es la obediencia. La sujeción tiene que ver realmente con reconocer quién es la autoridad y respetar esa autoridad como autoridad puesta por Dios. La sujeción a la autoridad realmente es una evidencia de verdadera fe. Y realmente es un reconocimiento de que he conocido a Cristo. Cuando yo reconozco la autoridad, realmente estoy dando evidencia que he conocido a Jesús. Porque Jesús vino y se mostró como siervo. Siempre estuvo sujeto a la autoridad del Padre. Y de hecho en la tierra respetó autoridades terrenales. Y de hecho se sometió a autoridades terrenales y a procesos injustos de las autoridades, pero respetó las autoridades, se sometió a las autoridades y de hecho murió bajo los dictámenes de autoridades perversas, pero él guardó silencio, él se sujetó porque realmente estaba sujeto a la autoridad del Padre. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender y practicar esto. En el libro de Lucas también, vamos a mirar en el libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 37. En este texto, la Escritura dice de la siguiente manera, Lucas 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es interesante que el Señor no ha dejado de ser siervo y aún después de que sea coronado como rey y sea el esposo de la esposa, Él seguirá siendo un siervo a favor de su pueblo. Porque aunque es rey y es Señor, todo lo que es Él lo es a favor de su pueblo. Ninguna autoridad fue constituida para manipular, para gobernar. Siempre fue constituida para servir. Toda autoridad está capacitada por Dios para servir, porque Él es Dios y es Señor, pero le sirve a su creación, le sirve a su pueblo. El esposo es colocado sobre la esposa para servirle a su esposa, para formar a su esposa, para capacitar a su esposa y para presentar una esposa santa y sin mancha delante de Dios. Nosotros los padres somos colocados como autoridad de los padres para criarlos, para formarlos, para educarlos y presentarlos delante de Dios como siervos de Dios. Porque todos realmente somos siervos. Y qué bueno es que la iglesia aprenda realmente como obra primaria la sujeción. Reconocer a quién Dios puso al frente, quién está en responsabilidad de todas las cosas. Y en Lucas capítulo 7 también, vamos allí por favor. En Lucas capítulo 7. En los versículos 6 al 9, Lucas 7, 6 al 9, dice la Escritura, allí acompáñenme por favor, Lucas 7, 6 al 9. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano.
Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y él va. Y a otro, ven y él viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, la sujeción a la autoridad es una evidencia de verdadera fe. La verdadera fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo le pido. La verdadera fe es obedecer a la autoridad establecida por Dios, a la más inmediata como también a las más remotas. Porque toda autoridad, como dice el libro de Romanos, ha sido puesta por Dios y quien se revela a la autoridad se revela al opuesto por Dios. Pero el quien obedece a la autoridad, obedece a Dios. Y qué hermoso es este ejemplo de este centurión cuando le dice realmente a Jesús, Señor, yo reconozco que tú eres autoridad, solo di la palabra y lo que tú digas se hará. ¿Por qué? Y es interesante el ejemplo que él pone de sí mismo, porque yo soy hombre sujeto, escuche, hombre puesto bajo autoridad o sujeto a autoridad. Y le ordenaban a él y él hacía. Y dice, y tengo soldados también bajo mi autoridad. Y porque tengo la autoridad le digo a este ve y él va, porque está sujeto. Le digo a este ven y él viene, porque está sujeto y reconoce quién está al frente. Y es maravilloso este principio, por eso Jesús se maravilló cuando dice, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Porque la fe, hoy en día la fe es positivismo, creer que va a suceder todo lo que yo quiero, todo lo que yo pido y tenemos a Dios como alguien que va a hacer todo lo que yo mando. No, Él es Señor, Él es Señor. Y aunque me sirve de buena voluntad, Él no va a hacer lo que yo le mando. Él va a hacer lo que el Padre le manda porque Él no está sujeto a los hombres. Él no está sujeto a usted ni a mí, Él está sujeto al Padre. Y Él le va a obedecer al Padre a favor suyo y a favor mío. No nos va a obedecer a nosotros. Él es Señor y somos nosotros los que le obedecemos a Él. Somos nosotros que debemos aceptar su voluntad. Somos nosotros que debemos aceptar sus procesos y estar dispuestos a lo que sea por amor a Él, porque Él es la autoridad. Por eso qué bueno es que aprendamos realmente a practicar esta buena obra, la sujeción a la autoridad. Hermanos, todo cristiano debe ser una persona respetuosa de la autoridad. Todo cristiano debe ser una persona que honre la autoridad, que ore por los que están en autoridad. Ahora, en Tito, otra vez volvemos allí, se recuerda que sujeten a los gobernantes. Cuando estamos hablando de la sujeción en general de la autoridad, ¿cierto? Como una evidencia de verdadera fe. Ahora, empieza básicamente aquí a mencionar tres autoridades: los gobernantes, las autoridades y los unos a los otros. Porque eso es lo que es el texto. Recuerde que se sujeten los gobernantes a las autoridades, que obedezcas, que estén dispuestos a toda buena obra, a que nadie difamen, que no sean pendicieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nos detenemos en el versículo 1. A los gobernantes. La palabra gobernantes es reyes, presidentes, alcaldes, todos aquellos que están de alguna manera en eminencia gubernamental en la sociedad. En Romanos capítulo 13, que es un texto muy conocido, vamos allí por favor, Romanos 13. Versículo 1 al 5. Allí dice la Biblia claramente, sométanse. Reconozcan a quien Dios ha puesto allí y sométanse. Sométanse toda persona, no unos, todos, usted y yo, niños, jóvenes, adultos, todos, ricos y pobres. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sean reyes, sean presidentes, sean alcaldes, bueno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. No es el pueblo quien los nombró. Dios los puso allí. Usó al pueblo para subirlos allí, pero nadie está allí puesto por el pueblo, están todos allí puestos por Dios. Los gobiernos que hay en este momento son los que realmente el pueblo merece. Los que el pueblo merece. Porque han rechazado realmente a Dios. Y entre más el hombre rechace más a Dios, tendrá autoridades más difíciles de soportar, más crueles, más esclavizantes. Por eso el texto nos dice que todas las que están allí han sido establecidas por Dios. Israel se rebeló contra Dios y no quiso que Dios lo gobernara más y pidió reyes. Quisieron ser como las demás naciones y Dios le dio un hombre, a Saúl, conforme al corazón del pueblo.
Cada nación tiene un gobierno conforme a su propio corazón, conforme a sus propios deseos, porque Dios entrega a los rebeldes a los deseos de su propio corazón. Y es necesario que nosotros entendamos realmente, hermanos, que todas las autoridades están siendo puestas por Dios. Ahora, usted y yo, aunque debemos reconocer nuestros gobernantes, la verdadera autoridad de nosotros es Cristo. Es Cristo. A Él le obedecemos en todo, a Él nos sujetamos en todo, y en obediencia a Él respetamos las autoridades, en obediencia a Él oramos por las autoridades, y en obediencia a Él nosotros miramos exactamente en qué y en qué no podemos someternos a las autoridades establecidas. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto. Dice la Biblia que nos sujetemos a los gobernantes porque han sido colocados por Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, sean reyes, sean presidentes, alcaldes, bueno, lo que sea, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Porque el magistrado, la autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos, qué bueno es poder obrar de manera correcta. Qué bueno es obrar de manera correcta. Pablo le dice a Tito, recuérdales que sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, no sé si alguna vez usted le han enseñado, pero una de las mejores obras que hay que hacer es sujetarnos. Reconocer quién está en autoridad y respetarla. Es una obra digna de creyentes, es una obra digna del pueblo de Dios. Y Cristo realmente es modelo en todo esto. Por eso dice el texto, sujétense a los gobernantes, sujétense a las autoridades, a los que están por encima de nosotros. Y en Efesios 5:21, vamos allí, un texto que también conocemos, donde Dios dice en este texto de Efesios, ordenando realmente la sujeción en la familia, Dios dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque nos sometemos a los reyes, nos sometemos a los presidentes, nos sometemos a todos los que están en eminencia, pero también nos sometemos los unos a los otros. Dios dice que yo debo estimar al que está frente a mí como superior a mí. Debo estimar al que está frente a mí como superior a mí. Por lo tanto, debo verlo como una autoridad a quien yo debo servir. Si nosotros no vemos a los demás como superiores a nosotros, nos enseñoreamos de ellos y no nos disponemos al servicio. Somos siervos. Y aunque Dios nos ponga en autoridad, nos ha puesto en autoridad para servir, nos ha capacitado con posición, nos ha capacitado con dones y talentos para servirnos los unos a los otros, porque somos miembros del cuerpo y en el cuerpo todos los miembros sirven a la cabeza. Qué bueno que entendamos estos principios y realmente podamos servirnos. A los gobernantes, a los reyes, a las autoridades, a los que están como magistrados, los unos a los otros, a los hermanos. Hermanos, en la familia de Dios debemos realmente someternos los unos a los otros y esta es una buena obra. Hoy en día tenemos demasiada gente en las congregaciones rebeldes. No oyen, no obedecen, no reconocen a los demás de alguna manera como personas a las que debemos servirles. Qué bueno que usted y yo podamos realmente doblegar nuestro corazón y ser mansos. Y estar dispuestos a humillarnos y servir a los hermanos, verlos como superiores a nosotros y realmente ver a Cristo en ellos y servirle a Él, sirviéndoles a ellos en todo aquello que realmente es correcto. Ahora, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y después dice, que obedezcan. Porque nadie puede obedecer de manera correcta si primeramente no reconoce quién es la autoridad.
Se necesita la sujeción, la disposición del corazón completo de ponerse bajo la autoridad del otro para poder obedecer. Un siervo es uno que ha tomado la decisión de ser obediente a alguien. Recuerden el principio de Filipenses en Cristo Jesús, que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. El ser Dios no le estorbó para hacerse un hombre, para hacerse un siervo, porque Él realmente se hizo siervo haciéndose semejante a nosotros. Pero estando en la condición de hombre, en esa condición de siervo, dice la Biblia que se humilló hasta lo más bajo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Todo cristiano no solamente debe reconocer quién es la autoridad, sino que debe tomar la decisión de hacerse obediente, no solo de obedecer, porque hay muchos que obedecen sin hacerse obedientes. Lo hacen por interés, lo hacen por ganancia, lo hacen por alguna razón, pero no porque se disponen en su corazón a ser siervos. Y el texto cuando dice que obedezcan, es que realmente tomen la decisión de hacer aquello que se le está ordenando. Obedezcan a las autoridades. Y esta obediencia no es una obediencia ciega, no es una obediencia de complicidad, es una obediencia de persuasión. O sea, porque estoy persuadido por la verdad, porque estoy persuadido por las Escrituras, porque estoy bajo el control del Espíritu Santo y sujeto realmente a Dios, entonces respeto y hago lo que la autoridad ordena. Sean esposos, sean padres, sean patrones, sean maestros, sean pastores, etcétera, debemos obedecer, pero como una persuasión, una convicción de que así debe ser porque a Dios le agrada así. De hecho, la obediencia es una expresión de amor. La obediencia es una expresión de amor. La Biblia es muy clara en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2. El que me ama, me obedece. El que no me obedece, no me ama. El que quiere realmente ser como yo, dice el Señor, debe andar como yo anduve, dice el Señor. En obediencia, en sujeción, haciendo la buena obra. Viviendo exactamente para aquello que Dios nos llamó, dejando a Dios vivir en nosotros. Y recuerde que Dios en su unidad trinitaria está sujeto los unos a los otros, siendo ellos uno solo, siendo los tres iguales, se someten el uno al otro, como una evidencia de respeto el uno al otro, como una evidencia de amor el uno por el otro y como una evidencia de unidad entre ellos tres. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender y disfrutar la gracia de practicar las buenas obras, y en este caso el servicio correcto. El servicio correcto sujetándose a las autoridades, el servicio correcto obedeciendo a las autoridades y disponiéndose a toda buena obra. Porque eso es lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Y que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, para estar dispuestos a toda buena obra y para saber cuál es la buena obra, es necesario que nosotros seamos entrenados por las Escrituras. Vamos, por favor, unas hojitas atrás a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, de hecho una hojita atrás, donde dice el versículo 16 y 17, texto muy conocido y posiblemente usted lo sabe de memoria. La Biblia dice allí en aquel texto, toda la escritura, cada palabra que está escrita en la Biblia es inspirada por Dios. Y esto hablando específicamente de los originales. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos corrige, ella nos instruye a fin o con el propósito de que usted y yo, los creyentes, los hombres de Dios, los que hemos conocido a Dios, dice, seamos perfectos, seamos maduros, alcancemos madurez y estemos capacitados enteramente, completamente para toda buena obra. Hermanos, sin el estudio de la palabra, usted no podrá obrar ni sabrá qué hacer. Pero cuando somos entrenados realmente en las Escrituras y aprendemos con los 5 sentidos a discernir lo que es bueno y lo que es malo, según Dios, no según nosotros, no según la sociedad, no según Google,
sino según las Escrituras y la dirección del Espíritu, estaremos siendo entrenados y preparados para el buen obrar, o sea, para dejar que Dios actúe en nosotros. Porque ¿quién es el bueno y el que obra bien? Solo Dios. Solo Dios es bueno y solo Él obra bien. Y para que nosotros hagamos lo bueno y obremos bien, es necesario dejar que Dios obre en nosotros. Porque Él replica su obra en nosotros, en aquellos que están dispuestos a toda buena obra. No se trata de capacidad, se trata de disposición. La verdad es que Dios, dice la Biblia, que sus ojos miran la tierra para buscar un corazón dispuesto. No un corazón capaz, ni capacitado, ni entrenado, sino un corazón dispuesto, el cual Dios usará para replicar el carácter de Él, replicar su obra y mostrar al mundo a través de los que están dispuestos que Él es Dios. Como lo hizo en la antigüedad con hombres como Moisés, como Daniel. Todos aquellos hombres como José, dispuestos a honrarle a Él, a servirle a Él y creyéndole a Él, mostraron en sus vidas el obrar de Dios. Y los que estaban alrededor tuvieron que reconocer que era Dios, el Todopoderoso, el que realmente había hecho estas cosas a través de ellos. Ustedes miran un Daniel, cómo los reyes que lo conocieron adoraron, glorificaron y exaltaron al Dios de los cielos, al Dios de Daniel. Dieron decretos para que se le obedeciese al Dios de Daniel, al Dios de Mesach, Sadrach y Abednego. Hombres que realmente obraron y se dispusieron realmente para toda buena obra, para todo aquello en que se preste un servicio de adoración a Dios y un servicio de edificación para los otros. Por eso, hermanos, qué bueno es que usted y yo podamos ser discípulos y no dejar todos los días de estudiar las Escrituras. Y qué bueno poderlo hacer realmente no solos, sino bajo la tutoría de alguien más que esté con nosotros, que nos guíe, que nos enseñe, alguien que vaya adelante de nosotros, para que nos muestre el camino, cómo es y por dónde debemos andar y cómo debemos hacerlo. Porque los que van adelante han aprendido de otros y que realmente podamos guiar a los que vienen atrás por el camino por el cual Cristo caminó y nosotros debemos caminar. Hermanos, por eso en este primer punto de las buenas obras de la iglesia está el servicio correcto. El servicio correcto, que es sujeción a la autoridad, obediencia a la autoridad y disposición a toda buena obra. Ahora, vamos al versículo 2 del libro de Tito. Tito 3, 2. La segunda es el amor correcto. La segunda manifestación del buen obrar de la iglesia es el amor correcto. Dice allí Tito 2, 3, 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso ya tiene que ver con la relación los unos con los otros. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos el amor correcto. Es una expresión realmente de relación y conocimiento de Dios. El amor verdadero se recibe de Dios y se da de parte de Dios. Por el Espíritu de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones en abundancia, de tal manera que el amor de Dios rebosa y se derrama en la vida del creyente. Lo triste es que ni siquiera el creyente a veces lo disfruta. Y si el mismo creyente no lo disfruta, pues menos lo va a poder compartir. Solo cuando yo disfrute la gracia de Dios en mí, la podré compartir. Sea amor, sea perdón, sea misericordia, sea bondad, sea cualquier expresión de la gracia de Dios. Solo cuando la disfrute, la podré compartir. Y es bueno, hermanos, que usted medite cuánto comparte de lo que Dios te ha dado. Y si no compartes, porque ni siquiera usted mismo está disfrutando. Cuando disfrutamos las bondades de Dios y la gracia de Dios, realmente, hermanos, crecemos en el dar a otros. El amor correcto. En 1 Corintios 13, vamos allí, que es el texto básicamente que habla del amor correcto. Y allí en 1 Corintios 13, específicamente los versículos 4 en adelante, porque los versículos 1 al 3 habla de la necesidad del amor y la necesidad de actuar en amor. Y vamos a leer desde el 1.
Dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, las lenguas que hablan los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si fuese un buen predicador y entendiese todos los misterios de la Biblia y toda ciencia y tuviese toda la fe de modo que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, si actuare de esta manera para dar de comer a los pobres y aun si entregase mi cuerpo para ser quemado, hoy en día podemos decir para donar órganos a otros y no tengo amor, de nada me sirve. Y empiezan las cualidades del amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser porque es de Dios. Porque es de Dios. Hermanos, por eso Dios quiere que nosotros hagamos esa buena obra. ¿Cuál? La de amar. La de amar a la manera de Dios. De esta manera. Esta es la manera en que Dios nos amó y es la manera que Él nos pide que nos amemos los unos a los otros. En San Juan 15, Dios dice que si nosotros queremos realmente tener el gozo perfecto, disfrutar el gozo perfecto, tenemos que aprender a amar de la misma manera que Él nos amó. Jesús dice, como el Padre me ha amado, yo los he amado, ámense los unos a los otros, con este mismo amor. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que el amor correcto realmente mantiene paz y armonía entre los miembros. El amor correcto, el amor de Dios mantiene paz y armonía entre los miembros del cuerpo, entre usted y yo y todos los demás. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, vamos hacia el final de la Biblia. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, la Biblia dice, amados, amémonos unos a otros. Escuche, amémonos unos a otros. Nosotros somos gente amada por Dios, gente amada para amar, gente que ha sido dotada con amor para dar amor. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y si usted se atreve a decir que Dios es su Padre, que Cristo es su Señor y su Salvador, y que es templo del Espíritu Santo, entonces estamos realmente repletos de amor y obligados a amar. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, esa persona ha nacido de Dios y conoce a Dios. Hay muchos creyentes que no aman. ¿Han conocido a Dios? Sí. ¿Han nacido de nuevo? Sí, pero no conocen a Dios, no tienen una buena relación con Él, no han crecido espiritualmente, son unos niños espirituales y necesitan conocer en la relación y por las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo al Todopoderoso, al Padre Eterno. Si crecen en el conocimiento del Señor, crecerán también en el amor de Él. Cuando crecemos en el conocimiento de nuestro Dios, crecemos en todo lo que Dios quiere que crezcamos y crecemos en todo aquello que Él es. Por eso el amor correcto realmente nos da paz y armonía entre Él y nosotros y entre nosotros mismos, entre los unos y los otros. Ahora, ¿cómo nos amamos? Dice el versículo 2. ¿Cómo nos amamos? En ese amor correcto. Dice primero, no hablando mal de nadie. Esa es la palabra no difamar, no maldecir. Dice que nadie difamen, que a nadie difamen. El que ama no habla mal de otro. Aunque el otro haya hecho mal, no lo difama, no habla mal de él. Cuando el otro ha fracasado y yo lo amo, no me dispongo a hablar mal de él, me dispongo a ayudarlo, me dispongo a protegerlo, me dispongo a restaurarlo, me dispongo a remendarlo, como dice la Biblia. Gálatas capítulo 6 es muy claro. Si alguno ha sido sorprendido por el pecado, vosotros que sois espirituales, vosotros que estáis en el Espíritu, vosotros que realmente podéis amarlo, restáurenlo, remiéndenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú mismo seas tentado y corras a hacer lo mismo que estás juzgando en el otro. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos aprender a no difamar. En lugar de difamar o de hablar mal, de calumniar a otros, dice la Biblia que debemos bendecir. En Mateo capítulo 5, vamos allí un momentico.
En Mateo capítulo 5, en el versículo 44, la Biblia dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Es que entrante, en lugar de tener enemistad hay que amar. En lugar de maldecir hay que bendecir. Y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe por qué? Versículo 45. Porque de esta manera ustedes van a demostrar que realmente son hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que Él hace salir el sol sobre los unos y sobre los otros, y hace llover sobre los unos y sobre los otros. No hace acepción de personas en esto. Es misericordioso para con todos, pero un día tendrá que hacer justicia. Y al hacer justicia tendrá que hacerle bien a los que realmente conocieron a Jesús, pero le dará condenación a aquellos que aborrecieron a Cristo Jesús. Hermanos, la misericordia de Dios castigará a los hombres en el día del juicio, con la justicia de Él. Porque hoy Dios muestra misericordia con todos, pero el hombre no quiere ver ni agradecer la misericordia de Dios. Entonces un día la justicia de Él castigará la maldad de los hombres por haber rechazado la misericordia de Dios, la cual, la mayor manifestación de ella fue enviar a Cristo Jesús. Por eso el texto dice, ámense de manera correcta, no hablando mal de nadie. Esto es una buena obra. Es una buena obra el no hablar mal de otro, el no sentarse en silla de escarnecedores, el no sentarse a tomar tinto, a tomar café y hablar mal de los demás. Dios no quiere eso de ti ni de mí. Ahora, en el mismo texto dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Esa es otra manera de amarnos, de practicar esta buena obra, no siendo pendenciero, no siendo amador de peleas. De hecho, siendo un pacificador, bienaventurado los pacificadores. La Biblia dice que usted y yo, los cristianos, somos bienaventurados por ser gente pacífica, no pendenciera, por ser gente que calma a los otros, no que los puya para que peleen. No uno que hace barra, no uno que apuesta a quien gana, sino uno que se pone en la mitad y detiene con justicia la injusticia, que detiene el conflicto con amor, con suaves palabras, con un espíritu afable, con un espíritu apacible. No siendo pendenciero, no siendo amador de pelea, no siendo un carbonero. Por eso dice la Biblia que el que es así no califica para estar al frente de los demás, porque necesita ser un pacificador. Ahora, en el texto dice también siendo amables. No siendo pendencieros, sino amable. La palabra amables es suaves en el trato. A veces somos ásperos, a veces somos duros, a veces somos toscos, a veces somos ordinarios. Bueno, hay un montón de sinónimos de esa palabra o antónimos de ser suaves. Siendo amables, suaves en el trato. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, devuélvanse unas 2 hojitas ahí o una hojita. Dice, porque el siervo de Dios, tú y yo, porque el siervo de Dios no debe ser pendenciero, no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. El siervo de Dios debe ser semejante a Cristo Jesús. Cristo es el siervo de Dios y todos aquellos que estamos en Cristo, por lo cual somos llamados siervos de Dios, porque estamos en el siervo de Dios, debemos reflejar el carácter de Cristo. Y Cristo no era contencioso, era suave. Contundente sí, pero suave. Veraz sí, pero suave. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser amador de pelea, no debe ser carbonero. No, hermanos, debe ser realmente amable, suave para con los demás. Y también dice 2 Timoteo que debe mostrar mansedumbre, porque en el versículo 25 y 26 dice que con mansedumbre, el que es amable es manso. Dice que con mansedumbre corrija, porque no puede ser una persona alcahuete, pero con amabilidad, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo en que están cautivos a voluntad de Satanás. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos la necesidad realmente de amar correctamente, practicar esa buena obra de amar de manera correcta. Dios realmente quiere que nosotros hagamos esto.
Y en tercer lugar, el versículo 3 en adelante, versículo 3 al 7, el testimonio correcto. Primero es el servicio correcto, someterse, obedecer y estar dispuestos. El segundo es el amor correcto. El realmente amar a los demás como Dios nos amó a nosotros, no difamando, no siendo pendenciero, siendo amables y realmente mostrando mansedumbre para con los demás. Ahora es el testimonio correcto. En el versículo 3 al 7 dice, vamos a leer, 3 al 7. Porque nosotros, recuerde que está hablando Pablo y su equipo, incluyendo a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí básicamente hablando del testimonio correcto. En Efesios 5:8 también menciona básicamente este mismo principio, porque también nosotros éramos en otro tiempo. Y allí no dice que éramos insensatos, sino que éramos tiniebla. Vamos allí. Porque todo esto de ser insensato, rebelde, extraviado, vivir en concupiscencia, deleites, es la manifestación propia de estar en tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Por lo tanto, ahora debemos andar como hijos de luz. Esto es una buena obra. Andar como luz y andar como sal. Andando como sal le damos sabor al mundo y andando como luz hacemos evidente las tinieblas y mostramos las cosas por el Espíritu tal como son. Hermanos, qué bueno es aprender a andar realmente en las obras de Dios, en aquellas obras para las cuales fuimos creados, para el servicio correcto, para el amor correcto, para el testimonio correcto. Qué bueno que nosotros aprendamos esto. Ahora, en el pasado del creyente, porque el versículo 3 básicamente habla del pasado del creyente. El pasado del creyente dice, éramos en otro tiempo, éramos, ya no somos, fuimos, ya no somos. Nosotros podemos contar de la historia antes de Cristo, pero ya no debemos practicar eso en este tiempo porque estamos en Cristo. Ya no somos lo que éramos, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso en este pasado, y vamos un momentico antes de mirar el versículo 3, vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Porque allí también se habla del pasado, del creyente como gentil. Dice Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión con la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es hablando básicamente del pasado del creyente, lo que éramos en otro tiempo. Nuestra vida antes de que Cristo nos llamase, antes de que Cristo viniese a nosotros, antes de ser redimidos, antes de ser renovados. Ese pasado de nosotros. Y en el texto de Tito 3:3 dice que éramos insensatos. La palabra insensatos es sin sensatez. Sin sensatez. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que los proverbios fueron escritos para darle sensatez a los jóvenes, para que realmente actúen en sensatez y lleguen a ser personas sensatas. Mira lo que dice el versículo 7 de Proverbios, capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo saber que soy insensato? Cuando desprecio el consejo de Dios. El insensato, el que no tiene sensatez, desprecia el consejo. En el 14:16 del mismo libro de Proverbios,
Dice la Escritura allí en el 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, el necio, se muestra insolente y confiado. Escucha, hermano, una evidencia de ser insensato es meter la nariz donde hay peligro. Pero el sabio teme y se aparta del mal. En Gálatas 3:1, también el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas por haberse apartado del evangelio, haberse ido de la gracia a la ley, él les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Insensato es aquel que se extravía del buen camino, aquel que se aparta de las sendas derechas, aquel que va en pos de lo contrario a Dios, el insensato. En el libro de los Salmos, volvamos un momentico allí al Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículo 5, Salmos 5:5, el salmista dice estas palabras: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los insensatos no estarán delante de los ojos de Dios. Dios resiste a esa clase de gentes. Dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad, a todos los que caminan por el camino extraviado, por el camino incorrecto, por el camino de la insensatez, de la iniquidad. Volvemos otra vez a Tito 3:3, porque en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes. Todo insensato es rebelde y todo rebelde es insensato. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El necio, el insensato, el ignorante no puede actuar bien. Porque para actuar bien necesita ser direccionado, estar bajo autoridad. Necesita el conocimiento de la palabra, necesita la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice: el ser humano en su necedad puede profesar conocer a Dios, pero con los hechos, con sus acciones, lo niegan. Y con sus acciones se hacen abominables, manifiestan su rebelión y manifiestan que son reprobados en cuanto a toda buena obra. No son aceptos delante de Dios. No son aceptos delante de Dios como lo fuimos nosotros en Cristo Jesús. Porque esa fue la obra del clímax que Cristo hizo a favor de todos los que creen en Él. Presentarlos santos y sin manchas delante de Dios por estar en Cristo Jesús. Ahora, Cristo quiere replicar su vida en ti y en mí. Pero Él quiere que entiendas que necesitas estar bajo autoridad. Que necesitas ser discípulo de Él estudiando la Biblia para poder obrar bien. Por eso debes buscar un pastor, un anciano, un diácono, un siervo que realmente Dios lo haya puesto en el liderazgo, no los hombres, Dios. Uno que estudie las Escrituras, uno que esté dispuesto a obedecer las Escrituras y a enseñarlas, para que usted aprenda de él a actuar de manera correcta. Lo deficiente se corrige con liderazgo calificado, con sana doctrina y con buenas obras. Pero lo uno lleva a lo otro. El liderazgo calificado va a enseñar la sana doctrina. Y el liderazgo calificado, juntamente con la sana doctrina, va a producir en ti y en mí el obrar del Espíritu. El obrar del Espíritu. Entonces, éramos insensatos, éramos rebeldes y dice el versículo 3, éramos gente extraviada. La palabra extraviada es gente perdida. Como leíamos en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Dios, ajenos, desalineados, sin estar en los pactos de Dios, en todos aquellos pactos que Dios hizo con Israel. Todo el Antiguo Testamento, nosotros no estábamos ahí. Ahora entramos en Cristo Jesús a los pactos y los disfrutamos realmente en Cristo Jesús. Pero el texto dice: estabais extraviados, perdidos, sin Dios en el mundo, sin sus pactos, sin sus promesas. Pero ahora en Cristo Jesús ya no somos perdidos, no somos extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Hermanos los unos de los otros. Y qué bueno que nosotros lo disfrutemos. Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, o sea, no andará perdido, no andará extraviado. Porque la luz le resplandecerá y le alumbrará y le mostrará el camino que debe seguir. Y Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y el Antiguo Testamento dice que el que está en Cristo Jesús, por más torpe que sea, jamás se podrá salir del camino. Porque el camino es seguro, es Cristo Jesús. Ahora, en el mismo versículo 3 dice no solamente que eran rebeldes y extraviados, sino esclavos de concupiscencias. Esclavos de concupiscencias. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias concupiscencias? Y dice, ustedes piden, sí, pero piden para gastar en vuestros propios deleites, en vuestras propias concupiscencias. Así estábamos antes, esclavos de las concupiscencias. Pero es triste ver una gran cantidad de cristianos siguen esclavos de sus deseos, en lugar de ser esclavos de la voluntad de Dios. Hermanos, hay que renunciar a nosotros. Y hay que considerarnos muertos a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, para poder disfrutar realmente el ser siervo de Cristo y poder disfrutar el obrar de Dios en nosotros y no el obrar de la carne. Porque el obrar de la carne se opone al obrar del Espíritu y el del Espíritu se opone al obrar de la carne. Y no podemos estar en el uno y en el otro. Somos del uno o del otro. Le servimos al uno o al otro porque nadie puede servirle a dos señores al mismo tiempo. Éramos esclavos de las concupiscencias. Se sobreentiende que ahora que estamos en Cristo ya no somos esclavos de las concupiscencias porque somos ahora siervos de la justicia. Siervos de Cristo Jesús, sujetos y esclavos de la voluntad de Él. Y el mismo texto dice allí que éramos esclavos de deleites diversos. Por eso dice, esclavo de concupiscencias y de deleites diversos, de todos los deleites de la carne y el mundo. Son demasiados los deleites que el mundo tiene para esta carne y son demasiadas las cosas en que esta carne quiere deleitarse, pero no son agradables a Dios. Ninguna de los designios de la carne, escucha hermano, dice Romanos, que ninguno de los designios de la carne agradan a Dios ni tampoco pueden. Ninguna decisión, ningún deseo, ningún deleite de la carne es agradable a Dios. De hecho, Efesios capítulo 2 es muy claro cuando dice, del versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo nosotros vivimos realmente, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera, o es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso el texto dice que ya no somos esclavos de deleites diversos. Debemos andar en el espíritu y no en la carne. Debemos andar en obediencia a las Escrituras y no al mundo. Hay un conflicto allá interno, una lucha entre la carne y el espíritu, como dice Gálatas. Pero nosotros podemos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres por andar en el control del Espíritu Santo. Ahora, en ese mismo texto dice que éramos gente que vivía y menciona 4 cosas: en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. Ya no debemos ser así. Por eso dice la Biblia en los versículos anteriores que debemos dejar de difamar y dejar de pelear. Porque ya no somos esa clase de gente. Ya por el Espíritu de Dios y por la doctrina a la cual hemos sido entregados, no somos así. Cuando dice el texto que éramos gente que vivía en malicia, la palabra malicia es gente pensando y haciendo el mal. Pensando el mal y haciendo el mal. Mire lo que dice Job, capítulo 22, versículo 5. Vamos allí al libro antes del libro de los Salmos. Job, capítulo 22, versículo 5. Por cierto, es una acusación que hace Elifaz a Job, una acusación falsa. Pero en muchos es real. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. De hecho, esto es realmente la constante en el impío. El impío es malicioso y su malicia es grande y sus maldades no tienen fin. Pero no el cristiano, hermano, no tú, no yo, no el que está en Cristo Jesús. En el capítulo 5 del libro de Job, versículo 2, habla de la siguiente, dice no solamente malicia, sino envidia. Job capítulo 5, versículo 2. Allí está Elifaz todavía reprendiendo a Job. Y le dice,
es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Todo envidioso es codicioso y todo codicioso es envidioso. El que codicia lo ajeno, envidia lo ajeno, y el que envidia lo ajeno, codicia lo ajeno. Por eso el texto dice que éramos gente maliciosa y envidiosa, gente que de alguna manera era controlado por el deseo de tener lo que los demás tienen o de tener lo que es de ellos. Proverbios 27:4. Vamos un momentico ahí, al libro de Proverbios. El capítulo 27, el versículo 4 dice: cruel es la ira, escuche, cruel es la ira, e impetuoso es el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Porque el envidioso es capaz de hacer lo que toque hacer para lograr lo que él quiere. Hermanos, qué bueno que nosotros no seamos así. Que no seamos así, porque si estamos en Cristo, no debemos ser así. Porque el Espíritu de Dios no nos permite vivir en el pecado. El que vive en el pecado es del diablo. El que es del Señor no practica el pecado, porque es de Dios, dice la Biblia. Además dice el texto, no solamente maliciosos y envidiosos, sino aborrecibles. La palabra aborrecible es gente que no aprecia, gente que está bajo ira. La palabra es aborrecible, gente iracunda, gente que no aprecia, gente que desprecia por la misma ira que está en él. En el Salmo 106, en el versículo 29, vamos allí al Salmo 106, versículo 29, dice, provocaron la ira de Dios, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Esto es básicamente hablando de la rebelión de Israel. Israel fue un pueblo iracundo, aborrecible de alguna manera porque aborreció a las cosas de Dios y provocaron la ira de Dios. Provocaron la ira de Dios con lo que hicieron. Y Dios tuvo que traer justicia y al traer justicia trajo mortandad. En San Juan capítulo 3, vamos allí al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 3. En el versículo 36, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es ser aborrecibles. Ser gente aborrecible, gente que se hace aborrecer, gente iracunda. Toda persona iracunda, toda persona de mal carácter se hace aborrecible, la gente le huye. Y Dios se aparta de esta clase de gente. Por eso dice, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios, el aborrecimiento de Dios está sobre él. Y esto suena duro. Que Dios aborrece, sí, él aborrece a los que no están en Cristo Jesús. Y usted debe mirar si estás en Cristo, no en una religión, sino en Cristo. Porque los católicos y muchas otras religiones saben de la existencia de Cristo, saben de su sacrificio, saben de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su gloria. Pero no le conocen como Salvador, solo tienen conocimiento acerca de Él. Qué bueno que usted tenga una relación personal con Cristo. Y como dice Colosenses capítulo 3, hagamos morir lo terrenal en vosotros, aquellas cosas que producen la ira de Dios. Porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los que practican tales cosas. Y no solamente aborrecibles, sino dice aborreciéndonos unos a otros. En el libro de Levítico, vamos un momentico al capítulo 19 del libro de Levíticos. Génesis, Éxodo, Levíticos, capítulo 19. En el versículo 17 de aquel versículo dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y es interesante, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Antes éramos maliciosos, antes éramos aborrecibles y antes nos estábamos aborreciendo los unos a los otros, pero ahora ya no. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos este principio y realmente entendamos lo que el Señor realmente quiere de nosotros, que andemos en buenas obras. Nos vamos a detener hoy aquí por causa de tiempo. Ya continuaremos la próxima lección, pero quiero, hermanos, que entendamos.
Nosotros tenemos que andar en el buen obrar, en las obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, en un servicio correcto, en un amor correcto y en un testimonio correcto. Y en ese testimonio, hermanos, estamos hablando de lo que fue el pasado. Ya del versículo 4 en adelante, la próxima vez hablaremos de la transformación del creyente. Aquel día que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Y qué bueno que tú y yo estemos ahí, aprendiendo, disfrutando el privilegio realmente de aprender a hacer las cosas como se deben hacer, como el Hijo de Dios las hizo y las quiere seguir haciendo. Hermanos, tú y yo fuimos preparados para buenas obras. Hay muchas cosas deficientes en nosotros, pero se corrigen con el buen liderazgo. Por favor, acérquese a los buenos líderes, aquellos que realmente usted por el Espíritu ve que han sido colocados por Dios, no por los hombres o por ellos mismos, sino por Dios. Aquellos que realmente estudian, practican y enseñan la sana doctrina, para que de esta manera el Espíritu de Dios obre en ti, por ellos y la doctrina, el buen obrar de Dios. Y realmente tú y yo terminemos ocupados en las buenas obras, en aquellas que fueron preparadas antes de la fundación del mundo, para que usted y yo, todos nosotros, andemos en ellas. Vamos a orar, hermanos, y le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de ser parte de su cuerpo. El privilegio que tenemos de tener el Espíritu Santo. El privilegio que tenemos de tener las Escrituras. El privilegio de ser el pueblo que puede ver la obra de Dios en su vida. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en el corazón, te damos gracias por ponernos, Dios, bajo la autoridad de tu Hijo Jesucristo, bajo el buen liderazgo. Gracias por entregarnos, Dios, en las manos de tu Espíritu, el buen Maestro, y ponernos bajo la sujeción de las Escrituras, el buen manual. Padre, nos alegramos de ser el pueblo que tú amas. Nos alegramos de ser el pueblo que tú has comprado a precio de sangre. El pueblo que disfruta la gracia, Dios, del buen obrar del Espíritu Santo. Padre, hoy tenemos que reconocer que en muchas cosas hemos sido rebeldes a las autoridades. Que no hemos reconocido quiénes son los que realmente están bajo nuestra autoridad. Hay esposos, mujeres, hijos rebeldes. Ciudadanía rebelde, empleados rebeldes. Gente que no reconoce, Dios, dentro de tu pueblo la autoridad. Pedimos perdón por ello. Y pedimos tu dirección, oh Dios, para poder hacer las cosas como Cristo las hizo y como deben seguir siendo hechas por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amado Dios, pedimos misericordia para caminar contigo. Pedimos misericordia, Dios, para poder amarnos los unos a los otros, no ser difamadores, no ser pendencieros, no ser gente maliciosa ni mala, sino gente que ande en el buen obrar, en el poder del Espíritu. Gracias porque no siendo de tu pueblo, nos hiciste de tu pueblo. Estando en las tinieblas, nos trasladaste a la luz. Siendo extranjeros y advenedizos y extraños, ahora somos tus hijos, somos tu familia. Y te damos gracias por ello. Gracias por ser tu discípulo, Dios, y ir en el proceso de discipulado. Nos alegramos de estar en tus manos y nos encomendamos a ti y a tu palabra que tiene poder para mantenernos fieles hasta el día de Jesucristo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros este tiempo. Anhelo de todo corazón que la palabra llegue a su corazón y a través de ti corra a otros corazones. Oren por este ministerio, oren por esta congregación, oren por este siervo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.